El día de hoy vamos a abordar un tema de mucho interés para la clase de Historia de Honduras, la cual tiene que ver con el papel que va a jugar en la Iglesia Católica durante el periodo colonial. Me parece que ni una ni la otra cosa están desligados. Como hemos analizado en esta clase, la Iglesia Católica ha sido una institución ligado a distintas formas del poder a través de la historia. En la Edad Media se ligó al poder feudal, en el caso de América se ligó al poder colonial y en la sociedad burguesa actual pues está ligado también al poder de la sociedad capitalista. No ha cambiado mucho el papel de la Iglesia Católica. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa es el periodo colonial, así que acompáñenme a analizar brevemente el papel de la Iglesia durante el periodo colonial en América. Durante la historia del cristianismo, pero más que todo del cristianismo católico, surgen las famosas órdenes religiosas. Recuerdo cuando llevaba clases sobre historia de la Edad Media y estudiamos cómo surgieron las órdenes religiosas. Algunas surgieron eh, dentro de cismas, es decir, dentro de crisis ideológicas en torno a la misma religión católica. Bueno, ok chicos, desgraciadamente el lugar donde yo vivo es un lugar obrero, así que aquí se escuchan perros, gatos, iglesias, pastores predicando a todo dar, conciertos de iglesia, así que ya que estamos hablando de un tema recurrente, pues entonces les pido que me banquen. Lo cierto es que la iglesia, a través de estas órdenes religiosas, la conquista de Honduras pronto va a ser vista no solo como una conquista, mencionábamos en clases anteriores, una conquista de vastos territorios, de poblaciones con una cultura diferente a la occidental, europea y cristiana, sino que también el, la iglesia se vio a sí misma como la institución que debía, o que debió, perdón, en ese gran paso de la historia, cristianizar el mundo de los americanos, ¿ok? El mundo de los nativos americanos, a los cuales los españoles denominaron indios, indígenas, o las islas perdón, o las Indias orientales. Bajo ese concepto, entonces, es que la Iglesia Católica se forma la gran empresa de cristianizar esta sociedad de idólatras, de herejes, de personas que practican la brujería y que no sirven al rey de reyes del mundo cristiano. Es así como inicia otra de las grandes etapas, chicos, de la estupidez humana, diría yo, ligadas por la religión, ¿verdad? Si usted es religioso, al menos debe de tomar conciencia que la Iglesia Católica vino con una serie de absurdos religiosos bajo los cuales fue parte también de la esclavización y explotación de los indios nativos americanos de este vasto continente al que llamamos América. Las órdenes religiosas, como mencionamos, surgen en diferentes etapas de la historia medieval cristiana europea, ¿okay? Al amparo de lo que va a ser esta gran institución, lo que es la Iglesia Católica, y surge en forma de órdenes. Todas estas órdenes religiosas pronto van a llegar a nuestro país y pronto uh, perdón, a llegar a América bajo esa misión cristianizante, cristianizadora, ¿ok?
que de alguna manera va a tener su impacto en la en América colonial. Bueno, las órdenes religiosas, algunas de las órdenes religiosas que llegaron a América fueron los dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos, jesuitas, etcétera, etcétera. Los jesuitas en algún momento van a ser expulsados por la corona española debido a que desarrollaron un poder alterno a la autoridad tanto de la corona portuguesa como de la corona española. La Iglesia Católica se vio en la obligación de expulsarlos de América. Y esto va a generar una serie de cosas interesantes, las cuales comentaré en su momento. Lo cierto es que en el caso de Centroamérica, quienes más tuvieron presencia, bueno, van a ser estas órdenes religiosas, los mercedarios, los franciscanos y los dominicos. En el caso de Honduras, las órdenes religiosas con más influencia nos apunta a Marvin Barahona en ese texto, que lo sigo recomendando, Evolución histórica de la identidad nacional, fueron los mercedarios y franciscanos. Desde la perspectiva de este historiador, se va delineando el mapa de Honduras, dado las jurisdicciones que ambas órdenes religiosas fueron acaparando y que de alguna manera le van dando forma a la construcción del de territorialidad de lo que por años posteriores llamaremos el Estado Nacional de Honduras. Bueno, algunos apuntes históricos, los primeros dicen, ¿verdad? Los textos, los manuales de historia en llegar a América fueron los dominicos en 1510, ¿verdad? Posteriormente se instalan los agustinos en México. Pero bueno, estos son datos meramente que no me aportan a mí a la visión de la historia interpretativa, quizás más a la visión positivista, es decir, una visión dentro de la historia que gusta mucho de la descripción. A mí me gusta más el debate y la interpretación histórica de los hechos y de los discursos que han surgido en torno a la historia. Bueno, vamos a detenernos aquí, chicos, para comentar brevemente cómo se desarrollan estas cuestiones al amparo de lo que va a ser la Iglesia Católica, a lo que algún historiador hondureño llamó las formas de apropiación de la Iglesia. Bueno, es un tema bastante interesante, chicos, dado que la Iglesia Católica que vino a América en el siglo XVI va a tener un gran cisma. Bueno, la Iglesia siempre ha estado sujeta a crisis, a cismas internos, es decir, a crisis que conllevan a rupturas y divisiones. Y bueno, las órdenes religiosas de hecho son pequeñas incisiones dentro de la iglesia que adoptan una manera y forma de vivir. Y bueno, en el siglo XVI aparece un monje, un cura, un padre, no sé cómo denominarlo, yo no soy religioso, ¿verdad? Soy antirreligioso, se los he dicho y se los vuelvo a remarcar, chicos, en esta clase. Evidentemente respetamos los credos de las personas, pero cuando hablamos un poco, muchachos, acerca de lo que tiene que ver con el sesgo de la Iglesia Católica en esos años, surge un cisma al que ya nos hemos referido y conocemos bajo el nombre de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue llevada a cabo por Martín Lutero. En alguna manera va a someter al debate, a la crítica, todas estas, digamos, estas verdades y prácticas culturales y en forma de rituales que la Iglesia Católica desarrollaba en el siglo XVI. Por un lado tenemos las indulgencias. No soy religioso ni especialista en teología, pero eh, en cierta ocasión alguien religioso me explicaba, mira, Josué, esto de las indulgencias consistía en que tú, si cometías un pecado, te presentabas a una autoridad, es decir, a un clérigo de la iglesia, hacías un pago y tus pecados quedaban
suspendidos y perdonados. Martín Lutero, que desarrolló 95 tesis, escribió las famosas 95 tesis que pegó en la iglesia donde él oficializaba, ¿verdad? Bueno, él proviene dentro de la misma iglesia católica, llegó a cuestionar esto, porque como he leído en algunos textos de teólogos que entran en este debate, bueno, la, las 95 tesis de Martín Lutero van a ser en forma de protesta. Las indulgencias a la luz del luteranismo, es decir, a la luz del cristianismo protestante, que va a tener como su máxima expresión a Martín Lutero, para ganarse el reino de los cielos no es a través de las dávidas, ¿verdad? No. Según la interpretación de la iglesia protestante luterana, la salvación de la que tanto hablan los cristianos, que nos van a salvar de la gran destrucción a la que la humanidad está sometida, bueno, es un regalo, no es una compra, como lo asumieron en su momento los clérigos de la Iglesia Católica. Algunos escritores protestantes que no dejan de también tener su sesgo, bueno, hablan de que bajo esta idea de las indulgencias y el purgatorio y las donaciones piadosas que se pusieron muy de moda en Europa en aquellos años, la iglesia se volvió muy poderosa en Europa. Todas estas ideas y prácticas culturales tuvieron cabida en la América colonial y evidentemente tuvieron una práctica en la sociedad colonial latinoamericana. Lo cierto es que entre estas formas de aprobación tenemos las indulgencias, a las cuales vamos a definir como un pago, ¿verdad? Por el perdón del pecados. También tenemos las donaciones piadosas. La teología que la Iglesia Católica sostenía en esos momentos, le decía usted que, bueno, entre usted más dé a la Iglesia, más se tiene ganado el cielo. Es decir, la salvación es por obras, como pensaban pensaron este tipo de teólogos de la iglesia del siglo XVI. Bueno, por otro lado tenemos las cofradías, la composición y las capellanías. Las cofradías son esas famosas, chicos, celebraciones a los santos que se hacen anualmente en los pueblos. Por otro lado tenemos las capellanías, a las cuales voy a definir como una caja de ahorro que se ejecutaba durante periodos de tiempo, y que cuando se llegaban las fiestas patronales, bueno, se vaciaba esta caja. Usualmente a las capellanías venían donaciones de todo tipo de índole, perdón, ya sea en la cuestión en especie, chicos, ya sea en regalos a la iglesia, terrenos, qué sé yo. Uh, Existía una serie de que se formó, perdón, durante el periodo colonial, entonces, chicos, parte de nuestra herencia cultural cristiana. Muchas de estas cosas, chicos, flotaban o pulularon en ese ámbito de las famosas ferias, la celebración a un santo, al santo del pueblo. Todas estas cosas se siguen practicando, y si usted quiere buscar los antecedentes, bueno, en el caso de Honduras, Centroamérica y Latinoamérica, bueno, son parte de esas formas culturales que la Iglesia Católica aportó de alguna manera a la sociedad colonial. Enajenantes, sí, no lo podemos negar, porque las religiones son parte de la enajenación espiritual de los seres humanos. Pero tampoco podemos negar que desde el punto de vista, creo que sí, desde el punto de vista antropológico o arqueológico, como lo mencionaba el filósofo francés Michel Foucault, bueno, estas son formas, chicos, también prácticas sociales, ¿ok? Prácticas culturales, que tienen sus propias representaciones sociales y culturales
en las sociedades. Así se va formando la sociedad cristiana latinoamericana. Um, yo estaba más joven, ¿verdad? Recuerdo eh, todavía ver la supremacía de la Iglesia Católica en nuestro país Honduras. Pero si hay algo, la historia, chicos, creo que nos sirve a nosotros para ver el desarrollo de de la historia humana, pero también cómo van cambiando las prácticas sociales y culturales de la historia humana. Veo dos contradicciones. En la actualidad las iglesias ah, protestantes, que aquí en Honduras les llaman iglesias evangélicas, son más numerosas. Véalo usted, hay iglesias evangélicas por todos lados, posiblemente más que pulperías, porque usted va a ver eh, iglesias en entrada de las colonias, en las afueras de las colonias. En cambio, las iglesias católicas están en retroceso. Siempre han sido un lugar, ¿verdad?, puntual. Por ejemplo, en el caso de los pueblos en Honduras, es muy común, chicos, ya se sabe dónde está la iglesia, ¿verdad? No hay que perderse tanto. Y eso corresponde también, como lo vamos a ver más adelante, a la forma de organización estructural urbana colonial. ¿Ok? Que también tenía su propia ideología, su propia representación, etcétera, etcétera. Um, una de las contradicciones que veo yo, la Iglesia Católica en ese tiempo cobraba el diezmo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y mientras muchas de estas prácticas eran cuestionadas y criticadas fuertemente por la Iglesia protestante, luterana y conservadora de aquellas épocas, en la actualidad en nuestro país tenemos una nueva oleada de enajenación religiosa a cargo de las iglesias llamadas neopentecostales. Las iglesias neopentecostales, para que usted lo sepa, chicos, porque posiblemente usted sea adicto a una de ellas, son estas iglesias que predican que hay profetas y apóstoles, sanan enfermos, hacen cosas sobrenaturales y le piden a cambio de dinero a la gente, ¿verdad? Donaciones, con la idea de que van a prosperar, lo que se le llama la teología de una teología de la riqueza, ¿verdad? En la actualidad. Bueno, no soy religioso, no piensen que le estoy predicando, pero los historiadores nos gusta de repente indagar en otro tipo de espacios. Continuamos. Otro aspecto importante, la Iglesia Católica, entonces hay que verla como una institución que va a acaparar, igual que lo que fue en la Edad Media, ¿ok? Europea, una institución generadora de cultura, generadora de creencias, mitos sociales, ¿ok? Que tuvieron un impacto en la sociedad porque la sociedad los aceptó en esa dinámica enajenante que tienen las religiones en nosotros los seres humanos, igual que las ideologías. Bueno, otras fuentes de ingreso que va a tener la Iglesia Católica en esos momentos son todos estos que tenemos aquí. La Iglesia recaudaba ingresos económicos a través de los diezmos. Aquí vemos otra contradicción. Mientras la Iglesia protestante de aquellos años eh, no se opuso a la idea del diezmo, y claro, no voy a entrar en un debate teológico, lo que sí, en cierta ocasión le preguntaba a un amigo mío, ¿verdad?, que va a una iglesia conservadora, una iglesia bautista denominada la Iglesia de Cristo, donde no se paga diezmo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué todas las iglesias neopentecostales y pentecostales cobran el diezmo, pastor? Ah, mira, lo que pasa es que existe una deformación teológica de lo que es el Antiguo Testamento, me decía él, ¿verdad? Yo no soy religioso, chicos, pero me gusta indagar estos temas. Y me decía él, bueno, uh, sin embargo, ¿sabes, Josué? Me molestaba, ¿verdad? Porque, claro, vengo de una eh, familia cristiana, chicos, y tengo nombre bíblico, por tanto, me molestaba por eso y me decía, pero yo luego me gustaba no hurgar, sino generar debate.
yo con mis posiciones antirreligiosas y él con mis posiciones religiosas, y me explicaba lo siguiente: mira, lo que existe es que todas estas iglesias, ve el perfil de la formación de estas personas que crean estas iglesias, no estudian la Biblia, eh, son neófitas de la Biblia, de hecho, ni enseñan la Biblia en estas iglesias, lo cual es muy cierto, ¿verdad? Uno ve, chicos, digamos, estas iglesias que hay en los barrios y en los pueblos de Honduras o en las afueras de Honduras, es decir, en las zonas no urbanas, que hacen conciertos, chicos, de 1 hora y luego entran en unos trances todos raros, a saltar, a brincar, tirarse al suelo, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, eh, me decía él, ellos han hecho verdades de deformaciones, partes de la Biblia, y han hecho del diezmo una práctica actual, ¿verdad? Bajo la idea de que Dios te bendice y no sé qué. Pero si tú revisas, me decía él, en todo el Nuevo Testamento, cuando Pablo se refiere al diezmo, lo hizo solo contra la población judía. El cristiano, que es lo que en la Biblia, me decía él, se conoce como los gentiles, es decir, el conjunto de pueblos que no provienen del judaísmo, no están obligados o ni estuvieron obligados jamás a dar el diezmo, ¿verdad? Porque en teoría, me explicaba él, Jesús pagó, ¿verdad? O sí, hizo un gran pago cuando murió en la cruz. um, y muchas de las prácticas que el judaísmo obligaba a los judíos a hacerlo, bajo este nuevo pacto, el cristianismo de Jesús desaparece. Pero vean ustedes cómo la Iglesia Católica lo utilizó para enriquecerse durante mucho tiempo. Aparece Martín Lutero criticándolo, cuestionando, ¿verdad? Esta teología, una teología de la una teología de la riqueza, una teología de que la salvación es por medio de hacer obras. Y en la actualidad, si ustedes pueden ver este montón de iglesias neopentecostales, han vuelto a retomar la doctrina de la Iglesia Católica para aplicarla en el siglo XXI. Bueno, usted, estimado amigo que escucha a este historiador, ¿verdad? Un modesto historiador, aprenda a ser crítico, porque en las iglesias le enseñan a la gente a obedecer, pero no a criticar ni a cuestionar. Usted que es un estudiante de la universidad, en teoría, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene que desarrollar el pensamiento crítico, tiene que cuestionar lo que le dice el pastor, lo que le dice el cura o lo que le dice la iglesia o secta donde usted va. Porque la humanidad ha pasado por etapas tan oscuras debido a la influencia que han tenido algunas ideologías eh, que provienen de las clases dominantes y religiones ligadas al poder o que tienen una tendencia imperialista, como la religión islámica y la cristiana. Ambas tuvieron a través de la historia una posición imperialista. Pero bueno, saliéndonos de ese tema, lo cierto es que durante el periodo colonial la iglesia acaparó, muchachos, todos estos rituales religiosos para enriquecer sus arcas: el diezmo, el bautismo, los casamientos, las misas, los rituales. Ellos eran dueños hasta de los cementerios, chicos, ¿verdad? Aquí, durante el periodo colonial, tanto en Honduras y en toda Latinoamérica, la iglesia se mantuvo ese estatus, esa, digamos, posición de ser personas dedicadas a la oración simplemente y al ocio, ¿verdad? Porque para dedicarse a la oración y al estudio bíblico hay que tener ocio. De la misma manera que se necesita ocio para volverse un sabio, un filósofo, un científico, qué sé yo. Bueno, la iglesia fue sostenida por las clases explotadas y subalternas del periodo colonial.
¿Y quiénes son y quiénes fueron esas clases explotadas y subalternas dentro del periodo colonial? Bueno, lo fueron los mestizos. En el caso de Honduras, el mestizaje, chicos, fue y es un fenómeno latente. Y bueno, también lo fueron los negros, los indios que tenían posiciones, estaban en una posición en desventaja frente al blanco español, ¿verdad? Recordemos que nosotros hablábamos en la clase que el color de piel le daba cierto estatus, sobre todo a la gente blanca, ya sean blancos pobres, blancos de clase media o blancos pobres, ¿verdad? Porque como lo hablamos en clase, también habían criollos mendigos, miserables en América. Hubieron, perdón, criollos miserables en América. Bueno, lo cierto es, chicos, que esto digamos que la iglesia de alguna manera, a través de estos filtros enajenantes de la religión, va a generar prácticas culturales en la América colonial. Y bueno, la iglesia, chicos, no solo va a jugar un papel espiritual como, digamos, como que la institución que va a regir la idea del cristianismo. Durante 300 años podemos hablar de que los indios fueron sometidos a un proceso, chicos, de eh, adiestramiento espiritual cristiano. Por esa razón, cuando nosotros uh, que provenimos, la mayor parte de profesores que provenimos de las ciencias sociales, muchos no creen en Dios, ¿va? Entonces la gente se asusta con nosotros y otros sí creen, pero son críticos, ¿verdad? Cuando les toca decir las verdades, las dicen, pues. Y bueno, digo esto, muchachos, porque la historia es una ciencia social que es bastante fría a la hora de juzgar. Y la Iglesia Católica fue parte de un proyecto imperialista en América, un proyecto de dominación espiritual, ¿verdad? Y bueno, chicos, gran parte de que usted en la actualidad me diga, bueno, Lick, o nos digan los diferentes licenciados, ¿verdad? Ya sea del área de filosofía, de sociohistoria. Yo soy cristiano y soy cristiano católico, dicen otros. Yo soy evangélico de la iglesia cristiana, aunque son el mismo cristianismo para mí, va. Lo único que hay ahí una tergiversación de términos y discursos. Bueno, en fin. Lo cierto es, muchachos, que la influencia de la iglesia católica sobrepasa el proyecto imperialista colonial. Evidentemente nos adiestraron para ser cristianos, ¿verdad? Casi la mayor parte de gente en Latinoamérica, eh, digamos, es cristiana desde el punto de vista cultural. Y bueno, lo cierto es que esa influencia va a traspasar esos horizontes y encontramos a la iglesia también en la formación de las cuestiones culturales, prácticas culturales, prácticas económicas, ¿verdad? Las cuales comentamos anteriormente, pero también vemos a la iglesia con proyectos sociales, como ser los relacionados con la educación, ¿verdad? La mayor parte, chicos, de la enseñanza educacional fue acaparada por la Iglesia Católica en el caso de América y ellos van a ser los que van a desarrollar proyectos de estudio del desarrollo, chicos, de la educación en la América colonial y, y van a crear los principales centros, tanto colegios como universidades, van a ser creados bajo la influencia de la Iglesia Católica. ¿Ok? Nuestra misma universidad, chicos, fue creada en su momento por un clérigo de la Iglesia Católica. Nos referimos a el padre José Trinidad Reyes, que no tiene nada que ver con la independencia y que lo tienen de prócer, pero bueno, tuvo otras virtudes que valga la redundancia, vale recalcárselas como un personaje importante de la historia de Honduras, aunque tiene dos caras, tiene una cara de villano, ¿verdad?
porque fue gran enemigo de uno de los principales líderes del liberalismo en Honduras de aquellos años, me refiero a Francisco Morazán, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a comentar en su momento. Lo cierto es que la Iglesia Católica se va a empoderar en la creación, chicos, de universidades, colegios. En el caso de Honduras, como éramos una zona marginal de otra zona más marginal, ¿verdad? De entrada les voy a decir que los centros urbanos donde hubo más desarrollo fue evidentemente México y el Perú. Y luego venían las zonas marginales como el Reino de Guatemala, que, ¿verdad? Llegó a tener su llegó a tener, chicos, bueno, fue en Guatemala donde se creó la única universidad que existió en Centroamérica. O sea que si usted vivía, digamos un ejemplo, allá en Salamá, ustedes que son del CREC de Olancho, allá, por gracias, pero era una persona con recursos y quería estudiar, bueno, usted tenía que hacer un viaje desde el lugar de origen suyo hasta Ciudad Antigua de Guatemala. ¿Ok? En Honduras, chicos, apenas a finales del siglo XVIII existían eh, algunos centros de educación, ¿verdad? Y los mismos eran dirigidos por los clérigos de la Iglesia Católica. Bueno, con esto, chicos, creo que culmino mis reflexiones sobre el poder y la influencia de la Iglesia Católica durante el periodo colonial y termino haciendo algunas reflexiones. A nivel cultural, la Iglesia Católica va a desarrollar una serie de prácticas que nosotros lo vemos, como la celebración de la Semana Santa, las cuestiones, la celebración de cofradías, chicos, ¿verdad? Las famosas capellanías, las ferias que se celebran en los pueblos, chicos. Esto es parte de la cultura y de la herencia cultural católica y religiosa. Nuestros sesgos ideológicos y de cosmovisión. Los indios desgraciadamente, chicos, van a perder su religión, pero en muchos casos los indios hicieron resistencia. Por ejemplo, en el caso de Honduras, los lencas, bueno, todavía son parte de las etnias ancestrales que se desarrollaron en nuestro territorio y que llegaron a desarrollar algo que se denomina sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, yo defino el sincretismo religioso como un acto en donde existe una mezcla o ¿verdad? Cultural de la cosmovisión prehispánica con la cosmovisión católico-cristiana. De eso, chicos, va a surgir las, digamos, prácticas, algunas prácticas donde se ve el sincretismo religioso de algunas comunidades lencas. Bueno, eso lo vamos a comentar en la otra clase, chicos, ¿ok? Pero muchos pueblos indígenas siguieron practicando sus credos, siguieron adorando a sus dioses, siguieron sosteniendo su cosmovisión, ¿verdad? Y a esa forma de resistencia también de cosmovisión que hicieron los pueblos indígenas, ¿ok? Algunas terminaron fusionándose con las ideas cristianas, otras se mantuvieron homogéneas, ¿verdad? Bueno, con esto entonces termino la reflexión de esta clase, chicos. Espero sea de su agrado. Recuerden que tenemos examen en unos días. Saludos.